Buenas noches, soy alumna del diplomado y mi nombre es Ingrid Camacho. Y yo soy Isabel Thompson, también psicopedagoga. Nuestro tema es el sistema sensorial y motor. Vamos a empezar hablando del funcionamiento sensorial y motor, que esto se da a través de la recepción de estímulos, que son los sentidos, y son transmitidos al sistema nervioso central por las vías aferentes. Luego se da un análisis de la información en el sistema nervioso central y esto da una generación de plan por la corteza. Luego se da una respuesta en el sistema nervioso central por las vías eferentes y se da una activación de órganos eferentes por los músculos. ¿Cómo conoce el cerebro el entorno externo e interno? Munk, que en 1881 realiza sus trabajos de investigación, describe este proceso en tres partes. Sensación, que es captar el estímulo a través de la corteza sin dar un significado. Luego la percepción, que es identificarlo y relacionarlo. Y por último, la evocación, que es recordar lo que ya se percibió. Entonces, Lerma divide este proceso en 5 partes. Número 1, sensación. 2, transducción. 3, decodificación y representación. 4, relación con otras áreas o evocación. Y 5, identificación e interpretación. Vamos a continuar con el proceso de la visión. Y se da primeramente en la retina, donde tenemos los conos que perciben los colores y tenemos los bastones que perciben la luz. Y esto en la retina se da una transformación de la luz en estímulos eléctricos en las células bipolares. También tenemos las neuronas ganglionares que forman el nervio óptico en el quiasma óptico, que decusa y llega al tálamo, donde se repotencian los impulsos nerviosos. Tenemos la corteza cerebral, en donde tenemos ambos ojos, ambos hemisferios, y estos perciben diferentes características en diferentes áreas, como ser colores, líneas verticales, líneas horizontales y formas. Tenemos la percepción, donde están las áreas asociativas. La audición es un proceso de captación de los sonidos, que en realidad son vibraciones, primero por la ventana oval del oído, luego los huesecillos del oído medio que llevan a la cóclea estas vibraciones, que a través de sus estructuras rampa, timpánica, vestibular, de Corti, siguen llevando estas vibraciones a las células ciliadas internas y externas y posteriormente al ganglio espiral, donde se realiza la transducción sensorial a impulsos nerviosos, que son transmitidos por el nervio auditivo, vestibular y vestíbulo coclear, hasta el bulbo raquídeo, para posteriormente llegar a los colículos inferiores del mesencéfalo y de ahí al tálamo. Por último, a la corteza auditiva, donde el sonido o los impulsos nerviosos son analizados de acuerdo a la región. Por ejemplo, la anterior analiza sonidos graves y la posterior sonidos agudos. La función de la corteza auditiva es reconocer e interpretar sonidos. Continuando, vamos a hablar del proceso del tacto, donde tenemos los receptores que son esterocepción, interocepción y propriocepción. La estereocepción percibe los estímulos del exterior del cuerpo, la interocepción percibe estímulos del interior del cuerpo y la propiocepción percibe estímulos según el movimiento del cuerpo. Estos son transducidos al nervio trigémino, los cuales siguen el proceso de los nervios espinales, médula espinal y tálamo. De ahí llegan al cerebro, donde tenemos el área somatostésica, la representación mental, área somatosensorial,
secundaria integrada y se da un significado. El olfato es un sentido que percibe los olores a través de partículas químicas que llegan a través de las fosas nasales hasta la pituitaria amarilla, donde las células bipolares realizan la transducción sensorial en impulsos nerviosos que son llevados al bulbo olfatorio, donde las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, que sin pasar por el tálamo llega hasta el cerebro y de ahí divide la información hacia el lóbulo de la ínsula y el lóbulo temporal, que se encargan del comportamiento y la memoria respectivamente. Es así que el olfato tiene relación con estos procesos. La olfacción inconsciente se realiza en animales y está en discusión si se realiza en seres humanos. Es el proceso por el cual se captan feromonas del medio ambiente a través de los órganos vomeronasales que llevan los impulsos nerviosos transducidos al nervio terminal, posteriormente al cerebro, donde es percibido por el lóbulo límbico, que provoca respuestas inconscientes ante esos estímulos olfatorios. Continuando, vamos a hablar del proceso del sentido del gusto, donde tenemos partículas de olor que son transducidas a las papilas gustativas. Y aquí tenemos la lengua posterior, la lengua anterior, la faringe, en la parte alta. Esto es llevado al núcleo del tracto solitario y luego pasa al tálamo. Y del tálamo estas partículas son llevadas al cerebro, donde están el área gustativa primaria y el hipotálamo, que perciben si esas partículas son buenas o no. De acuerdo a Lissauer, la información sensorial se realiza en tres procesos. Primero, la propiamente dicha información sensorial, luego la representación mental de la misma, que es donde uno se hace una visualización sin darle aún un significado, y por último la interpretación, que ya es a través de la comparación con otros estímulos darle un significado. La corteza sensorial, de acuerdo a su sección, tiene una función diferente. La primaria recibe señales de los sentidos y del tálamo. La secundaria es un canal entre la primaria y la corteza sensorial de asociación, que es la que percibe señales de toda la corteza. Principios de procesamiento de la corteza. Número 1, organización jerárquica. 2, segregación funcional. 3, procesamiento en paralelo. Bueno, siguiendo vamos a hablar de la generación de programas motores, que se da primero en el área motora secundaria. Aquí se produce y se regula. Luego se da en los núcleos basales, que es el tronco encefálico, donde se corrige y se integra la información. Luego se dan en el área motora, donde se inicia y se integra. Y luego se dan en las vías descendentes eferentes, que son llevadas al funcionamiento de los músculos. Una estructura muy importante en el sistema motor son los núcleos basales, que están localizados en la sustancia gris, en áreas subcorticales de la sustancia blanca, a la altura del tálamo y los ventrículos laterales. Posee tres estructuras: núcleo caudado, lenticular y cuerpo amigdalino, de las cuales solo el núcleo lenticular con el glóbulo pálido y el putamen ayudan a la transmisión de impulsos motores. Su función es integrar, corregir programas antes de ejecutarlos y adaptarlos. Si es que hubiera alteraciones en los mismos, es por causa del exceso de dopamina, como en el Huntington, y la ausencia de dopamina, como en el Parkinson. Bueno, siguiendo, aquí nos toca hablar del cerebelo. Y lo más importante es la función que cumple el cerebelo, que es en acción, evaluar y corregir los programas motores. Los principios que sigue el control del movimiento son: 1.
la creación de nuevas secuencias motoras mientras se concluyen las anteriores. 2. Control jerárquico, que de acuerdo a si es alto, medio o bajo, realizará la creación de programas motores, la corrección de los mismos o simplemente un reposicionamiento. Y por último, el procesamiento en paralelo, que es realizar varios movimientos al mismo tiempo. Como conclusión, vamos a hablar de la unión neuromuscular, que es la unión de la neurona, que esta puede ser motoneurona o interneurona, con la fibra muscular y producen movimientos. Gracias.